Buenas tardes. Este es el programa Visión Cultural y estamos en la sección Administración para Todos, donde estamos creando un programa de alta gerencia para una gran empresa panadera en Colombia. Por ahora, más adelante vamos a hacer este producto un producto exportable. Estamos hablando del pan tajado en principio, y es nuestro fuerte y es nuestro producto básico. Esto no quiere decir que no vayamos a hacer otros productos, porque los vamos a hacer y vamos a presentar varias ideas para la realización de nuevos productos. Yo soy Jorge Messias Restrepo y los invito a seguir esta conferencia en todos sus aspectos, porque pude descubrir que 650 gramos de pan tajado valen en el comercio 2.800 pesos, lo que nosotros teníamos calculado en 1.500, o sea que hay una diferencia de 1.300 pesos sobre nuestro presupuesto. Eso nos da mayor movilidad, mayor competición. Primero porque podemos salir al mercado con un precio más bajo, algo así como 2.500 pesos. Y podemos tener cierta flexibilidad, por decirlo así. Por ahora vamos a calcular muy seriamente los costos de distribución del producto fuera de Bogotá. El producto en Bogotá lo vamos a distribuir nosotros con un plan también muy interesante en 20 zonas de Bogotá, y vamos a establecer sitios de distribución, o sea que vamos a tener 20 distribuidores en Bogotá. Ahora bien, estos 20 distribuidores hay que alimentarlos todos los días, y vamos a hacer un transporte de pan nocturno. Vamos a trabajar de noche para surtir esos sitios que se van a alimentar en forma nocturna. Quiere decir que son sitios que van a trabajar 24 horas. Ahora bien, hemos hablado de artículos, productos agregados. No hemos definido esos sitios, cómo van a ser, y en eso estamos pensando. Sabemos que hay una producción en Cota, Cundinamarca, la hemos escogido para una bodega de 1.500 metros, y una casa en Bogotá, en la parte de Chapinero, que nos parece central, que puede ser Chapinero Alto o el barrio San Luis, que es un Chapinero más abajo de la Caracas, pero ambos muy bonitos y ambos con casas grandes y amplias. En un principio la presidencia va a estar allí, en esa casa de Bogotá, y allá en Cota, en el municipio de Cota, va a estar la producción. Esto significa los panaderos, los ayudantes de panadería, los que cortan el pan y las personas que empaquetan el pan. Hay que empacarlo muy bien. Se va a llamar Tu Pan, no lo olviden, Tu Pan. Y nosotros partimos en el presupuesto de una hipótesis que era 50% de las ventas para el costo, 20% para la administración
y 30% de la utilidad. Ahora bien, si la utilidad va a ser de 1000 o 1500 pesos, vamos a pensar en el 30% de esa utilidad. Bien, yo soy Jorge Mejía Restrepo, como ya les había dicho, y agradezco a ustedes su asistencia, su atención a este programa. Estamos en Fusagasugá, donde si bien el día ha estado nublado, hace todavía cierto calor, digámoslo así. Está fresco el día, pero no ha llovido, es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no ha llovido. Después de la tragedia tan grande que tuvimos, pues hasta el momento no ha llovido y esperamos que no llueva más tarde y menos en la noche. Gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias por su cariño, gracias por sus opiniones, gracias por sus comentarios y nos vemos ahora más tarde.